La Feria del Libro va a tener muchas actividades, la Feria del Libro aquí en Río Cuarto, muchas actividades, muchas charlas muy interesantes. Una de ellas va a ser el sábado. Delfina Rossi, economista y directora del Banco Ciudad, va a presentar su libro, Conducir al Capital, un análisis económico del legado kirchnerista y el rol del Estado. Estamos en comunicación con Delfina. ¿Qué tal, Delfina? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías. ¿Cómo Bien, están? bien, muy bien. Bueno, Delfina, no está muy de moda el tema análisis económico del legado kirchnerista, ¿no? ¿Por qué decidiste escribir esto a contracorriente casi, no? Mira, yo creo que lo que sí está muy de moda es la conversación entre el rol del Estado y la economía, de qué pasa entre las empresas públicas, el Estado y la innovación, el Estado y el CONICET, el Estado y la energía, las hidroeléctricas, la energía atómica, todos esos lugares donde a veces creemos que el Estado no llega y llega y mucho. Y la realidad es que yo tomo la experiencia del kirchnerismo como una etapa virtuosa, donde efectivamente el Estado condujo al capital. Dijo, bueno, hay que ir por acá, hay que empezar a invertir en estos sectores, hay que tener un ministerio de planificación económica, hay que tener obra pública para que nuestros territorios y nuestras ciudades de las provincias se desarrollen. Y eso ha sido virtuoso también para el sector privado, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí tiene mucha vigencia la conversación sobre si tiene que ser el Estado o el mercado y salir de esta falsa dicotomía que plantea Javier Milei de manera simplista, perezosa intelectualmente, en donde nos quieren hacer creer que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es mala simplemente porque es gestionada por el Estado, ¿no? Bueno, parece ser la visión imperante, Delfina, por lo menos desde el poder, ¿no? Decir, bueno, ahora todo lo que toque el Estado, cualquier presencia del Estado es negativa y es nociva para el desarrollo de la economía. Bueno, como bien vos decís, es lo que parece ser o la batalla cultural que se está librando, pero en realidad cuando uno entra a ver el rol efectivamente del Estado, pongamos por ejemplo la discusión de estos días sobre el Hospital Bonaparte, Ujú. un hospital que es insignia en la implementación de la ley de salud mental y que por tanto hace acompañamientos de salud mental muy importante en nuestro país. Ayer, mira, nosotros tenemos una olla popular en el barrio de San Telmo, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde damos más de 220 porciones de comida todos los martes. Y hablaba con Gustavo, que es un señor en situación de calle, y me contaba que él cuando tuvo una situación muy grave a nivel personal, fue al Hospital Bonaparte y se atendió. Y ninguna otra institución pública le hubiese dado respuesta a una persona que por estar en situación de calle pareciera no tener derecho a cuidar de su salud mental, de la depresión, a salir de la drogadicción, a salir de las adicciones múltiples que tiene nuestra población. Y ese es el Estado. Y yo creo que todos los argentinos y argentinas estamos de acuerdo con que el Estado tenga esas herramientas, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nos quieren hacer creer que el problema es el Estado, bueno, es una manera de que algunas corporaciones, algunos poderosos, tomen más poder y en realidad tengamos una población cada vez más pobre, más desigual, que es lo que ya están mostrando las estadísticas. Delfina, en el análisis económico del legado kirchnerista, ¿en qué se equivocó, si crees que se equivocó el kirchnerismo en la conducción de la economía para posibilitar esta realidad de hoy, este discurso imperante del que estamos hablando hoy? ¿No preparó el camino, los errores del kirchnerismo para que un discurso como el de Milei, tan extremista, en un sector importante de la población prenda? Mira, yo creo que en primer lugar hay un 47% de personas que no lo votaron a Javier Milei, que no se sientan representados por esta política y sí es un número importante. Y hay te diría que 20% más que a pesar de haberlo votado, está saliendo a defender las universidades, está saliendo a defender la salud y defiende, por ejemplo, que a su ciudad llegue aerolíneas argentinas para poder estar conectado o para poder ir a visitar un familiar o para poder realizar una vida básica, ¿no? Entonces, yo creo que el fenómeno de Javier Milei se explica más
por una voluntad de muchos argentinos y argentinas de vivir mejor y que fueron engañados con esta falsa promesa de la dolarización y acabar con la inflación. Fue una gran estafa electoral y yo estoy convencida de que la mayoría de los argentinos y argentinas quieren un país en donde se viva mejor, ¿no? La discusión es cómo lo hacemos, ¿no? Y volviendo a la pregunta inicial de cuál es la autocrítica del kirchnerismo, un poco lo que yo intento hacer en mi libro es retomar los discursos de la propia Cristina Fernández de Kirchner, desde que inicia su carrera política hasta prácticamente el 2023, ¿no? Como vicepresidenta de Alberto Fernández y como líder, ¿no? La coloco en un rol de, que a mí me parece que lo tiene y que debe ser reconocido, de pensadora nacional, y justamente encuentro en sus propias narrativas las dificultades que sufrió tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Alberto Fernández y esta famosa autocrítica que tanto se le pide al peronismo, que nos lo permite entender ella en sus discursos y también la correlación de fuerzas en cada momento, ¿no? Particularmente, yo creo que lo nodal es cuando Cristina Fernández de Kirchner reconoce la dificultad de gobernar una economía bimonetaria como la Argentina. Porque esto qué quiere decir? Que también el Estado tiene menos fuerza y menos capacidad de maniobrar la política económica porque los sectores concentrados o quienes tienen los dólares o quienes fugan los dólares tienen más poder que las mayorías populares, ¿no? Entonces, ahí me parece que es central pensar cómo salimos de esta economía bimonetaria, no por una cuestión folclórica, de que nos gusta tener pesos en la billetera y no dólares, ¿no? No solo porque nuestra Constitución Nacional pone un mandato de protección de la moneda nacional, pero sino también en defensa de nuestra democracia, ¿no? Porque los estados que no tienen soberanía monetaria, que no tienen soberanía fiscal, que imponen reglas fiscales como los que quieren Javier Milei, en realidad restringen la voluntad popular a ser meros accesorios de una burocracia y no a poder transformar la realidad material de la mayoría de los argentinos y argentinas, ¿no? ¿Se subestimó el problema de la inflación, Delfina, como problema económico y también como problema político? Mira, yo creo que efectivamente la campaña, la sociedad quería hablar de inflación y quizás nosotros desde el Frente de Todos no pudimos dar esas respuestas. Pero sí es cierto que había un programa de ir bajando la inflación a partir de del crecimiento y de las exportaciones, ¿no? Hoy, lamentablemente, se ha bajado la inflación a costa del sufrimiento de las grandes cantidades de personas. Estamos hablando de un 70% de pobreza infantil, un 52% de pobreza generalizada. El ancla para bajar los salarios, la inflación han sido los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y ese, sin lugar a dudas, no era el proyecto del peronismo. Bueno, Milei y el mileísmo dice que no había otro camino para bajar la inflación. ¿Hay otra forma? Mira, claro que hay otra forma, porque además no bajó la inflación de un día para otro, porque nunca se dignó a tener un acuerdo de precios y salarios. Digo, más allá de las limitaciones que podemos analizar del plan Primavera, del plan Austral, en donde no se sostuvo en el tiempo los acuerdos, la realidad es que cuando los estados hacen pactos sociales, y estos pueden ser redistributivos y sientan a los sectores empresariales con los representantes de los trabajadores, con el Estado y planifican, ¿sí?, una corrección de precios, esto es viable, ¿sí? Entonces, había que acomodar la macroeconomía en algún sentido, por supuesto. ¿Qué necesitábamos? Bueno, la validación de una renovación de un gobierno con unas mayorías populares para poder plantear ese pacto social que necesitaba nuestro país y también para poner sobre la mesa algo que me parece que es central, que es que se le está haciendo muy difícil hasta el propio Caputo, que es el rey de las finanzas, a la Argentina el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, acá efectivamente lo que tenemos que ir es hacia recuperar fundamentos democráticos, insisto, para el gobierno de nuestra economía, porque por encima de la economía está la política y la democracia, en el buen sentido de la palabra,
Y esto me parece que es algo, y justamente mi título lo intenta decir fácil y rápido. Bueno, tiene que ser la voluntad de las mayorías, la voluntad popular la que gobierna la economía. Delfina, muchísimas gracias. Bueno, te esperamos aquí por Río Cuarto. Gracias a ustedes, un abrazo. Ha sido un gusto. Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad, ex directora del Banco Nación, que va a presentar su libro aquí en Río Cuarto, en la Feria del Libro, Conducir al Capital, que, bueno, que hace un análisis del legado kirchnerista de la economía y hacia dónde podría haber ido el país en el caso de que no hubiera ganado las elecciones Javier Milei. Vamos a una pausa, ya volvemos.